Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estés viendo. Si nos estás viendo en vivo hoy martes, hoy día del Señor, como todos los días son días del Señor, te damos la bienvenida a esta comunidad. Si nos ves cualquier otro día de la semana, si estás viendo una repetición, si estás volviendo a ver el mensaje, agradezco mucho que lo hagas y que nos acompañes en estas transmisiones, en estas conversaciones que tenemos aquí en esta red social para hablar de temas que creo en lo personal son importantes para aquellos que buscamos acercarnos a Dios, darle un giro completo a nuestras vidas, encontrarnos con la verdad de la palabra del Señor y poder tomar un rumbo diferente a aquello que nos estaba alejando de Dios, aquello que nos hacía ser indiferentes a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, a escuchar sus mandamientos y sobre todo poder entender con todo nuestro ser que lo necesitamos. Así es que gracias a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esperamos que esta palabra y este mensaje sea de bendición para sus vidas y que puedan tener a bien compartir esta conversación con sus contactos, en sus redes sociales, con sus amigos, hacerles saber que ya estamos en vivo, dejando un like, dejando un comentario, un me gusta, arrobando a alguien, etiquetando a alguien para que se conecte a esta transmisión o simplemente haciéndolo llegar a través de tus grupos y redes sociales para que más gente pueda escuchar lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Así es que bienvenidos sean, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por disponer su tiempo, su corazón, sus fuerzas. Quizás vas llegando del trabajo y es hora de descansar o te vas preparando para el día de mañana, para tus actividades y bueno, te tomas el tiempo de escuchar y de compartir con nosotros este tiempo a través de tus dispositivos electrónicos y poderte conectar. Si ya es en otro momento, en la mañana que te alistas para salir a trabajar o en el trayecto del camino al trabajo o ya estás en el trabajo y te tomas el tiempo de escuchar nuestras enseñanzas, gracias, gracias de verdad, de cualquier manera, ustedes hacen posible que nosotros lleguemos a más gente. Cuando dejan un like, cuando dejan un comentario, cuando comparten, alteramos el algoritmo de esta red social y hacemos que más gente se entere, que más gente reciba esta enseñanza y podamos compartir con todos ustedes lo que eh, pienso podría servirnos para mejorar nuestras circunstancias, nuestras vidas, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás y poder tener un crecimiento espiritual. Así es que bienvenidos todos, gracias, gracias por acompañarnos y bueno, en días anteriores había mencionado que acerca de la, acerca de la Pascua y la resurrección, si tú no escuchaste el mensaje del domingo pasado, te recomiendo que lo escuches. Como ya no habíamos tenido problemas para transmitir en vivo desde la iglesia, desde el templo de la comunidad Manto Nuevo, y nuestras enseñanzas del domingo habían salido completitas desde que iniciábamos hasta terminar. Pero este domingo precisamente se interrumpió, hubo mala señal, tratamos de recuperar la señal, así es que el mensaje está partido en dos, el video está partido en dos, pero después subí el audio, solamente el audio de la enseñanza del domingo. Así es que si no has escuchado la enseñanza del domingo, que se llama Pascua y Resurrección, te invito a que lo escuches, a que te tomes el tiempo. Por supuesto, no ahorita, ahorita quédate aquí con nosotros, pero posteriormente tómate el tiempo de buscar esta enseñanza. Está aquí mismo en esta red social, en este perfil de Facebook. Búscalo, escúchalo, déjanos tus comentarios, compártelo con tus contactos y espero que esa enseñanza pueda ayudarte a saber qué es lo que nosotros enseñamos, por qué enseñamos lo que enseñamos, qué creemos acerca de la Pascua, acerca de la resurrección, acerca de lo que Jesús hizo por nosotros y de cómo lo que antes estaba escrito y había sucedido en los tiempos de Moisés era sombra de lo que tenía que suceder en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que te recomiendo que después busques esa enseñanza. Es recién de este domingo, el mismo domingo la subí por la tarde y ya estaba ahí el audio. No es el video,
completo, pero sí es el audio completo de esta enseñanza del domingo. Así es que te recomiendo que la busques posteriormente, que dejes tu like, tu comentario y nos ayudes a que llegue más gente. También lo puedes encontrar en YouTube. Nuestros canales de YouTube están abiertos, son gratuitos. Te puedes suscribir, puedes dejar tu like, tus comentarios y hacer también compartirlos para que otras personas también escuchen nuestras enseñanzas. Algunos les es más fácil ver los videos en Facebook y para algunos es más fácil verlos en YouTube. De cualquier forma, la manera que tú elijas escuchar las enseñanzas, a nosotros nos agrada mucho saber que te estás tomando el tiempo de seguirlo. Es para ustedes, es por ustedes que lo estamos haciendo. Se quedan aquí los videos, tratamos de encontrar la mejor manera de conservar las enseñanzas. Como ya les he dicho antes, Facebook nos está limitando los videos en vivo. Es decir, nosotros podemos transmitir en vivo, todavía no hay censura. Podemos transmitir en vivo los videos, pero solamente van a estar 30 días aquí en Facebook, los videos en vivo. Es decir, antes quedaban permanentemente y ahí podríamos ver los videos desde hace 5 o 6 años atrás que los estamos haciendo en vivo. Pero de un tiempo para acá, este año en particular, Facebook nos mandó la notificación de que los videos en vivo solamente estarían 30 días en aquí en la plataforma, en el perfil, y después serían borrados. De hecho, ya borró algunos de los videos anteriores. Así es que si no has visto los videos anteriores y te has perdido la oportunidad de escuchar las enseñanzas anteriores, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, ahí en Comunidad Evangélica Manto Nuevo. Ese es el canal. Lo he compartido aquí mismo con ustedes. Puedes entrar al canal de YouTube, es gratuito. Te suscribes, activas la campanita para que lleguen las notificaciones a tu correo de que ya estás suscrito, y entonces cada vez que nosotros subamos un video de todas las enseñanzas que transmitimos aquí en Facebook o desde la comunidad, desde el templo de la comunidad Manto Nuevo, estaremos compartiéndolas con ustedes, o cualquier otro tipo de video. Los videos de alabanza los estamos subiendo a ese canal, así es que cuando tú te llegue la notificación podrás tener acceso a los videos que estamos compartiendo con todos ustedes. Así es que la invitación queda ahí. Si te perdiste alguna enseñanza de Facebook, ve a nuestro canal de YouTube y ahí seguramente la puedes encontrar. Así es que, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, gracias por quedarse a esta transmisión en vivo. Para algunos ya no son horas de desvelarse y se van a ir a dormir. Vayan con calma, descansen y mañana tómate el tiempo más tempranito de escuchar lo que estamos compartiendo con ustedes. Hoy en particular quiero hablar de un tema que damos por un hecho, los pastores damos por un hecho que los cristianos saben que tienen que superarlo, que es la apatía espiritual. No conozco un cristiano, no conozco uno solo, que no haya pasado por un momento de apatía espiritual. Quizás me equivoco, no conozco a todos los cristianos y no podría decir que que no hay ningún cristiano, no, seguramente alguno habrá, pero de los que yo conozco, pastores, líderes, congregantes, hermanos que tienen más de 20 años de ser cristianos, hermanos que son recién convertidos, no he visto alguno que no haya pasado por una apatía espiritual, un momento en el que se siente una frialdad de querer acercarse al Señor, de querer buscar a Dios. No dije que dejen de creer, que está muy cerca, la apatía espiritual está muy cerca de llevarnos a la incredulidad. No estoy hablando de dejar de creer, estoy hablando de dejar de buscar al Señor, dejar tener pasión por las cosas espirituales, por atender el llamado de Dios, por tener tiempos de oración, tiempos de lectura bíblica, tiempos de comunión con el Señor, de buscar congregarse, de buscar servir dentro de la congregación. Y muchos cristianos pasamos por ese momento de frialdad, de apatía, de tibieza en la que nos encontramos en algún momento. Sobre todo creo que sucede en dos momentos cruciales de nuestra vida: cuando las cosas van muy bien o cuando las cosas van muy mal. En los dos extremos somos más vulnerables. En los dos extremos encontramos en uno la comodidad de estar bien, de que todo resulta, de que todo funciona, de que todo va de maravilla, no hay de qué preocuparse, y entonces empezamos a descuidar nuestra relación con Dios, nuestra búsqueda de Dios, nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de congregarnos. Las cosas están funcionando, no hay necesidad de buscar al Señor. Y por el otro lado, el otro extremo es cuando las cosas se complican,
cuando nos enfermamos, cuando no tenemos recursos, cuando se nos acaba la provisión, cuando tenemos problemas intrafamiliares de matrimonio con los hijos, y entonces en ese otro extremo viene la incertidumbre, la duda, la incredulidad, la frialdad espiritual, la desesperación, y entonces también los dos extremos, cualquiera que sea, cuando todo marcha bien o cuando todo marcha mal, pueden ser dos puntos de vulnerabilidad para nosotros espiritualmente hablando. Ahora, no estoy diciendo que sea una regla, no estoy diciendo que todos los que están bien se enfrían espiritualmente y se vuelven apáticos espirituales. Ni tampoco estoy diciendo que a todos los que les va mal o que su situación se complica, entonces se enfrían y se vuelven incrédulos y se apartan del Señor. No, estoy diciendo que en esos dos extremos es que nos volvemos más vulnerables. Cuando estamos en un punto medio, cuando las cosas van bien un tiempo, luego se dificultan y luego mejoran y se dificultan, en ese momento de nuestras vidas generalmente estamos buscando del Señor y estamos acercándonos a Dios, oramos, estamos en ayuno, nos congregamos, buscamos acercarnos a Dios, las cosas se resuelven un poco, de pronto se dificultan, pero siempre vamos avanzando. En esos dos extremos es donde en muchas ocasiones el corazón de los cristianos se enfría al grado de volvernos apáticos. ¿Por qué decimos que se enfría el corazón de un creyente? ¿A qué se refiere? ¿El corazón tiene temperatura? ¿Hay una forma de medir la temperatura del corazón? No, no hay una temperatura física, hay una temperatura espiritual. La Biblia relaciona al Espíritu Santo con un fuego que puede encender dentro de nosotros un deseo, una pasión, una entrega, una devoción hacia Dios por medio del poder y el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. No se refiere a algo literal, se refiere a algo espiritual. Y entonces cuando hablamos del fuego del Espíritu, hablamos de esa pasión, de ese deseo, de esas ganas, de esas intenciones del corazón de buscar al Señor. Cuando perdemos eso es que decimos que el corazón del creyente se enfría. Estamos concluyendo, estamos intuyendo que el fuego del Espíritu se está apagando. No es que el Espíritu apague el fuego, es que nosotros ya no tenemos esa comunión que avive ese fuego. A nosotros nos corresponde avivar el fuego del Espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Y quisiera poner un ejemplo un poquito de lo que sucedía en el tiempo de Moisés y el tabernáculo de reunión y el altar del sacrificio al Señor. El Señor, cuando se hace el altar donde se iban a ofrecer las ofrendas, los sacrificios para Dios, y Dios instruye a Moisés y a la nación de Israel que tenían que construir un altar de bronce con características específicas, con tamaño específico. Una vez que lo terminó el pueblo de Israel y las personas encargadas de los utensilios, de hacer los utensilios para el templo o para el tabernáculo de reunión, una vez que lo terminaron, la instrucción del Señor fue: pon el altar, pon el sacrificio, pon la leña, y entonces el fuego caerá del cielo. Y así fue, literalmente ellos prepararon el altar, ya estaba listo, ya estaba terminado, lo pusieron el sacrificio, y de manera sobrenatural el fuego de Dios cayó sobre el altar y encendió el altar. La responsabilidad de los sacerdotes, de los levitas, de la tribu de Leví y de los sacerdotes particularmente, era mantener ese fuego encendido. El fuego ya había llegado, ahora ellos tenían que, a través de llevar leña, tenían que mantener el fuego encendido en el altar de bronce. ¿Por qué tenían que mantener encendido el fuego? Porque ese fuego representaba la presencia del Señor en el templo para tomar el sacrificio. Nosotros tenemos la responsabilidad de avivar el fuego, de mantener encendido el fuego del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, el ánimo de buscar al Señor, la conciencia en nuestro pensamiento de que Dios está con nosotros. Saber con integridad y con fundamento en la palabra y en la enseñanza del Señor que tenemos una relación con Dios y que Dios puso el fuego para que nosotros pudiéramos tener esa relación. Hoy ya no tenemos, en este tiempo ya no tenemos que traer un sacrificio al altar. El altar ya fue cubierto con el mayor y más grande sacrificio que fue nuestro Señor Jesucristo. Pero el fuego de ese altar, el fuego de ese lugar de adoración al Señor,
nosotros lo mantenemos encendido. No ponemos nuestro fuego, no traemos nuestro fuego. El fuego ya fue puesto. Ese deseo, esa pasión, esas ganas de buscar del Señor, esa hambre por conocer del Señor, por adorarle, por orar, por leer la palabra, ese deseo de nuestro corazón es el fuego del Espíritu. Avivarlo, es decir, intensificarlo, es nuestra responsabilidad. He escuchado muchas veces, incluso hay cantos cristianos que decimos aviva el fuego. El fuego lo avivamos nosotros. Él trajo el fuego. Él ya puso el fuego. Nosotros tenemos que traer los utensilios, traer la materia prima, traer el combustible que haga que ese fuego sea más alto. ¿Qué tan alto podría subir? Es que tanto material pones en el altar o pones en ese fuego para que se prenda. Entre más materia prima tenga, entre más combustible tenga, más alta y encendida será la llama. Pero el fuego está ahí. Entonces, cuando hablamos de que el corazón se enfría, es que dejamos de traer ese material. ¿En qué consiste ese material? Consiste en nuestra oración, en nuestra comunión, en nuestra búsqueda de Dios, la lectura de la palabra, la comunión que pudiéramos tener con otros hermanos, la consagración que hacemos para el Señor, nuestras vidas como un sacrificio vivo, dejando nuestras cargas ahí en el altar, llevando la presencia del Señor en nuestras vidas, compartiendo el Evangelio con otras personas y cantidad de cosas que podríamos hacer, que sería interminable describirlas todas, pero que cada uno de nosotros sentimos en el corazón hacer para Dios. Ahora, ¿eso nos ayuda a ser salvos? No. Eso no contribuye a tu salvación. Tú ya eres salvo. Tú ya eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, lo que haces es corresponder a esa salvación y esa gracia que te fue dada, buscando la comunión con el Señor. Entonces, de pronto, los cristianos creemos que es suficiente con creer en Jesús y mantenernos creyendo en Él. Y entonces permitimos que dentro de nuestro corazón surja algo que se llama apatía. La apatía, por catalogarla de alguna manera, no es cualquier apatía, es una apatía espiritual. Es decir, es una indiferencia, es una pereza a las cosas espirituales, a las cosas que nos mantienen en comunión con el Señor. Y esa apatía espiritual le sucede a la gran mayoría del pueblo cristiano. Caemos en estos dos extremos, en la comodidad de que todo está bien, o en la dureza de las adversidades y donde todo se nos complica. Esos dos extremos pueden provocar con mayor facilidad que nosotros sintamos una apatía o una indiferencia, o sintamos una desesperación al grado de dejar de creer en Dios y entonces nos volvemos indiferentes al Señor. Cada uno de nosotros somos responsables del altar que está dentro de nosotros. Si ustedes recuerdan, la palabra de Dios dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Un templo que tiene un altar, un templo que tiene un lugar santísimo, un templo que tiene una fuente de bronce, un pan una mesa de los panes sin levadura, un candelabro encendido, un incensario y finalmente un lugar santísimo donde podemos estar en comunión con el Señor. Somos ese templo. Y como el sacerdocio al que nosotros pertenecemos es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo conforme al orden de Melquisedec, como dice el libro de Hebreos, entonces nosotros tenemos la responsabilidad como sacerdotes de este templo de mantener encendido el fuego del altar. ¿Qué podemos presentar ahí? Todo lo que sea un sacrificio para el Señor, todo lo que podamos darle a Dios como un sacrificio. No es que traigamos un cordero y lo pongamos en nuestro corazón, o que nuestro sacrificio delante del Señor nos haga más aceptables delante de Dios. Eso no estoy hablando de eso. Lo que me refiero es que ese sacrificio que traemos al Señor mantiene encendido el altar que nosotros tenemos para el Señor y alimentamos ese altar con el combustible que sea necesario para que el fuego no se apague. Entonces somos responsables de eso. Pero muchas veces creemos que la apatía espiritual llega de pronto. Es decir, hoy estoy bien avivado en la iglesia,
comprometido, levantando las manos, orando al Señor, cantando alabanzas, y estoy súper emocionadísimo por la gloria que se derrama en la casa del Señor, en el templo, y estoy muy contentísimo. La palabra me es revelada y entiendo el mensaje como si el pastor me estuviera hablando directamente a mí, y digo, wow, esa palabra era para mí, y estoy súper contentísimo. Y resulta que para el lunes, eso es el domingo en la reunión del templo, y para el lunes estoy completamente frío, estoy completamente apagado, soy indiferente a las cosas espirituales. Y uno pudiera decir, es que de pronto me pasa, pastor, yo estoy bien encendido y para el lunes ya estoy bien apagado. O me descuidé y caí en pecado y no sé por qué fue, de alguna manera el diablo me metió el pie y yo caí fácilmente. Eh, y esa es una de las grandes mentiras que el diablo nos hace pensar y nos hace creer para que no cuidemos nuestra relación espiritual ni nuestra vida espiritual. Y entonces nos hace pensar que el pecado sucede de la noche a la mañana, como por arte de magia. O que la frialdad espiritual sucede de la noche a la mañana porque el mensaje del pastor no estaba avivado, no estaba encendido, no llevaba chispa, no llevaba intenciones espirituales, y entonces ya no recibí nada, me enfrié, y entonces la palabra que iba buscando el domingo no la recibí y me enfrié el resto de la semana. O que quizás los problemas son tan grandes, son tan graves, que definitivamente Dios ya se olvidó de mí, y por lo tanto, si Dios ya se olvidó de mí, ¿para qué lo sigo buscando si finalmente Dios no va a ver por mi necesidad? No sucede así. No debemos de ser conscientes que la apatía espiritual no sucede de la noche a la mañana. No es como que le entró el espíritu de la apostasía. No es como que le entró el espíritu de la apatía espiritual y de pronto ya no quiso saber nada del Señor. No es cierto, eso no funciona de esa manera. La apatía espiritual, el apagarnos espiritualmente, el ser indiferentes y tener una pereza espiritual para buscar al Señor, sucede paulatinamente y se va construyendo cada día y se va alimentando de muchas cosas, hábitos, pensamientos y costumbres que nosotros practicamos y que no nos damos cuenta que nos están llevando a un enfriamiento espiritual. No es inmediato, no es de hoy a mañana. No es que hoy me dormí bien lleno del Espíritu Santo y al otro día el Espíritu Santo me abandonó. No, o el Señor me puso a prueba el otro día y apartó su espíritu de mí, como lo hizo con David, como lo hizo con Jesús, y entonces de pronto el Espíritu Santo me abandonó, y entonces ya soy completamente frío espiritualmente. No, es una construcción paulatina, una serie de hábitos, de cosas que vamos haciendo, de actitudes que vamos teniendo en nuestra vida espiritual, que pareciera que no tienen relevancia o no tendrían consecuencias en nuestra relación con Dios, y no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo espiritualmente en nuestras vidas. Somos eh, ignorantes de esas acciones que van provocando apatía espiritual en nosotros o pereza espiritual en nosotros, y que finalmente, si seguimos por ese camino, se volverá definitivamente en una frialdad total espiritual en nuestras vidas, incluso en una apostasía que el mismo Señor Jesucristo dijo que habría en el corazón de muchos. Él dijo, el corazón de muchos se enfriará. Insisto, no estaba hablando de una temperatura física, estaba hablando de que ese altar que tenemos en el corazón, que tenemos en nuestro interior, que es la comunión por medio del sacrificio de Jesús, en esa comunión con Dios, nosotros mismos ya no seríamos capaces de mantener alimentado el fuego de ese altar y descuidaríamos por completo hasta que se apagara ese fuego y termináramos en una relación fría con el Señor, tanto que nos sería indiferente. Cualquier cosa que Dios pensara de cerca de nosotros, o cualquier plan que siquiera Dios pudiera trazar sobre nuestras vidas, ya no nos importaría ni lo buscaría. Pero, ¿por qué me atrevo a decir que no es algo que sucede de la noche a la mañana? ¿Por qué insisto en esto como si tuviera una razón? Porque en la Biblia puedes encontrar muchas historias, muchos pasajes, muchos personajes que encontraron un punto de quiebre en su relación con Dios. Un momento en sus vidas donde su relación con Dios se fracturó, donde la presencia de Dios en sus vidas se apartó,
donde ellos decidieron caminar por el camino del mal y seguir sus instintos, su carnalidad, en lugar de escuchar la voz del Espíritu. Podemos hablar de Saúl, por ejemplo. Podemos hablar de... ¿qué más te gusta? Podríamos hablar de... eh, se me fueron los nombres, perdón. Y dije, son muchos, y ninguno me vino a la cabeza. Pero es que el que me da vueltas en la cabeza es precisamente el que tengo preparado para hablar con ustedes, que es Sansón. Pero quería recordarme de otros que no, que encontraron un punto de quiebre y se alejaron del Señor. Ni más ni menos que Judas mismo, quien traicionó al Señor Jesucristo, fue construyendo paso a paso una serie de acciones y actitudes que terminaron enfriándolo su corazón al punto de traicionar a su propio maestro. Después quiso arrepentirse, o más bien, después le remordió tanto la conciencia que terminó quitándose la vida. Pero eso no significa que era lo mejor que pudo haber hecho. Simplemente se enfrió su corazón aún estando cerca del maestro. Si el mismo Judas que tuvo a Jesús como su maestro principal pudo enfriarse de esa manera, imagínense nosotros que si descuidamos un poco nuestra relación con Dios o nos enfriamos espiritualmente, ¿qué podría pasar si no tenemos cuidado? Así es que no es algo que sucede de la noche a la mañana, y quiero hablar precisamente de Sansón eh, y lo que le pasó a Sansón. Sansón no cayó de golpe en las manos de Dalila. Es decir, hablamos de Dalila como la mujer peligrosa que hizo que el hombre de Dios cayera. La verdad es que Sansón ya venía descuidando algunas acciones en su vida. Había tomado malas decisiones y había tenido actitudes que estaban enfriando su corazón. Saúl, gracias hermana Carmen, sin duda alguna Saúl es un ejemplo claro de alguien que se desvió completamente de esa relación que tenía con Dios, enfrió su corazón y terminó haciendo su voluntad, siendo desechado por Dios. Pero volviendo a Sansón, Sansón no cayó en las manos de Dalila de la noche a la mañana. No es que se le apareció Dalila y dijo, wow, es tan tremenda esta mujer, es tan hermosa, es tan seductora, que caí. Señor, no pude defenderme ante tales características de esta mujer fatal, y entonces caí en sus redes, y entonces soy víctima de esta mujer. No, si tú lees la historia de Sansón, Sansón fue descuidando su relación con Dios. Desde que iban a nacer, Dios le dice a la madre de Sansón, tengo un pacto con tu hijo. Va a ser el liberador, el libertador de Israel de sus enemigos. Y este pacto la mamá se lo enseña al hijo, y pues mientras el hijo podía escuchar a la mamá, escuchaba y guardaba las instrucciones de su madre. Pero cuando ya empezó a hacer su vida y hacer de su vida un papalote, empezó a descuidar su comunión y su relación con Dios, y dio oportunidad a pequeñas actitudes que le hicieron ceder finalmente ante los encantos de Dalila. Leamos Jueces capítulo 16. Si quiere leer la historia de Sansón, está en el libro de Jueces. Pero vamos a centrarnos en esto que quiero compartir con ustedes hoy. Así es que vamos a Jueces capítulo 16, versículos del 4 al 6. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Acaba de estar, dice así directamente, capítulo 16, versículo 1, dice, Sansón estuvo con una mujer ramera, con una prostituta. Y después de estar ahí, se fue hacia otra región, salió de la región en la que estaba, y dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Acaba de estar con una mujer, sale de estar con esa mujer, y ahora va al valle de Sorek y se encuentra con Dalila, y se enamora, se enamora. No dice que la amó, se enamoró. Y me gusta esta palabra que usa el libro de Jueces, porque no está hablando de un amor eh, que fuera un amor de entrega total, un amor ágape, un amor
designado o diseñado por Dios para la vida de Sansón, en una relación que él iba a construir ante las adversidades y ante las dificultades, de tener una relación, de una relación espiritual con esta mujer Dalila. No, no, no. Dice claramente que se enamoró. Y lo que me hace pensar que era más un sentimiento carnal, era un sentimiento de pasión, de gusto, de deseo carnal, que un amor genuino. Sansón tenía esa dificultad. Sansón batallaba constantemente con las mujeres. Y ese era su problema. Ahora, yo no estoy justificando a Sansón, ni pretendo decir que Sansón era un hombre que tenía una debilidad y que bueno, el Señor lo permitió. No, no, no. Sansón tenía un compromiso con Dios. Sansón era un instrumento que Dios iba a usar y él tenía ese compromiso con el Señor. Y sin embargo, Sansón se descuidó. Y se descuidó por razones muy simples. Ahorita se las voy a platicar. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba... perdón, Dalila. Versículo 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos, 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y conocen la historia, no voy a entrar en los detalles de esta historia, conocen la historia las veces que Dalila insistió con el mismo tema. Solamente quiero pensar en algunas cosas que Sansón hizo para permitir que sus enemigos tomaran ventaja sobre él y finalmente lo hicieran prisionero. Lo intentaron una y otra, pelearon con él, mandaron ejércitos para acabar con él, no pudieron acabar con él. Finalmente ahora conoce a Dalila, se enamora de ella y entonces los filisteos ven, ni siquiera ellos se podían acercar a Sansón, pero ven que, él quiere estar con Dalila y que ante Dalila se vuelve un hombre tranquilo, un hombre que concede los deseos de ella y entonces ella se siente muy a gusto con él porque es el chico popular del momento, es el poderoso, es el invencible Sansón, así es que ella de alguna manera tiene cierta fama o cierto prestigio por estar con Sansón. Ahora, Sansón no es que de pronto se vea atrapado por los encantos de Dalila, pero me hace pensar, Sansón seguramente pensó que como Dios había estado con él en muchas batallas y en muchas adversidades y en todas había salido vencedor, seguramente Sansón pensó que saldría nuevamente de cualquier problema. Así es que cuando la mujer venía y le preguntaba, dime tu secreto, y él le decía cualquier cosa que se le ocurriera, átenme los cabellos, átenme con este tipo de cuerdas, hagan esto, hagan lo otro, y salía librado. Así es que él pensó que no estaba en riesgo su vida porque Dios lo sacaba de cualquier problema en el que se metiera. Una de las cosas que enfrían el corazón del creyente es creer, es pensar que no hay consecuencias por nuestras acciones. Es creer que de todo saldremos bien librados simplemente porque somos cristianos. No importa cómo vivamos, no importa lo que hagamos, no importa las decisiones que tomemos, no importa. Total, de todas las cosas el Señor nos librará. Y ese es un peligro muy fuerte para el corazón del creyente, porque entonces dejamos de tener ese temor reverente a Dios. No estoy hablando de miedo, de terror al castigo. Estoy hablando de ese temor reverente al Señor, de decir, esto no debe de ser en mi vida, esto no debo de participar en mi vida, esto no tiene cabida en mi existencia, porque no es algo que Dios quiera para mí. Y pensamos que no hay consecuencias, pensamos que no va a pasar nada, total, el Señor me librará o no, pero al final de cuentas, si me ha librado antes, me volverá a librar.
y no somos capaces ni siquiera de reconocer que nos equivocamos, que fallamos o que pecamos delante de Dios. Simplemente Dios tiene que salvarme porque soy su hijo. Dios tiene que salvarme porque soy cristiano, porque asisto a la iglesia, porque ofrendo y diezmo, porque cumplo con lo que me pide el pastor, pero mi corazón está lejos de hacer la voluntad del Señor. Entonces Sansón poco a poco fue creyendo que de cualquier problema en el que se metiera, el Señor lo libraría, porque Dios tenía un pacto con él. Es decir, Sansón sabía que Dios cumpliría su pacto, pero a Sansón no le importaba si él no cumplía su pacto. Muchas veces nosotros pensamos, los cristianos pensamos que no importa no importa cómo vivamos, el Señor sabe que lo amo. No importa las cosas que hagamos, el Señor sabe que lo amo. No importa que no me congregue, el Señor sabe que lo ama. No importa que no ore, el Señor sabe que lo amo. Entonces, usamos esta frase como si fuera el Señor sabe que lo amo, como si fuera el argumento suficiente para decir, de esta también me librará el Señor. Es decir, si me equivoco, si la riego, si peco, si fallo, si me alejo, de todos modos el Señor me librará. Y no aceptamos las consecuencias, porque cuando vemos las consecuencias incluso creemos que es un castigo de Dios. Dios me está castigando. Y cuando salimos de las dificultades, entonces creemos que ya fue suficiente de castigo y entonces ya pagamos la cuenta con el Señor y ya no nos debemos nada. Ni el Señor me debe a mí, ni yo le debo a Él. Tanto no le debo que ni siquiera le debo respeto, o pedirle perdón, o tener una reverencia hacia Él. Ese pensamiento es lo que enfría el corazón. Sansón permitió que ese pensamiento le nublara su entendimiento para no darse cuenta que estaba en riesgo su vida. Escuchaba a Dalila. Dalila le decía, ¿cómo puedo hacer para dominarte? Y no sé si Sansón estaba pensando en cosas turbias en su corazón o simplemente no le daba importancia a las palabras de Dalila porque creía que Dios lo iba a librar como diera lugar. No importaba si él mismo rompió el pacto, lo que importaba es que Dios no rompería su pacto. Y hoy usamos palabras fuertes como el pacto de Dios, como las promesas de Dios, como que somos hijos de Dios. Y entonces lo usamos como si como si no hubiera consecuencias por las cosas que hacemos. Insisto, no estoy hablando de tu salvación. Tu salvación le pertenece al Señor. Tu salvación es de Él. Tu fe en Él es lo que nos permite ser salvos. A ti y a mí, nuestra fe en el Señor es lo que nos da la salvación. Nuestras acciones demuestran que lo que creemos en nuestras vidas o lo que buscamos del Señor es firme y sólido como una roca. Así es que Sansón pensó que Dios lo libraría como siempre. Esa es una de las cosas que generalmente nos enfría mucho a nosotros. No aceptar que hay consecuencias de nuestras acciones. Y no te estoy lanzando una maldición ni diciéndote, hermano, hermana, vas a sufrir las consecuencias de la ira de Dios porque tú no te... No, 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 no. Eso es un asunto religioso y es manipulación. Lo que te estoy diciendo es que cuando creemos o pensamos que Dios tiene la obligación de cumplir su promesa, de salvarnos, y que nosotros no tenemos que vivir ninguna consecuencia de nuestras acciones, ese es el grave error. Ese es el grave error que cometemos porque pensamos que Dios tiene la obligación de cumplir su parte, pero nosotros no. Dios tiene la obligación de cumplir sus promesas, pero nosotros no estamos obligados a cumplir. Por eso cuando se habla de la gracia, nosotros aquí hablamos de la gracia, creemos en la gracia, que la salvación es algo que Dios nos ha otorgado. Creemos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, perdón. Creemos que somos santos, que somos pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Lo creemos, lo enseñamos desde este foro. Y desde la comunidad Manto Nuevo creemos firmemente en eso. Entonces no estoy hablando de perder la salvación. Estoy hablando de enfrentar aquello o vivir aquello que son simplemente consecuencias de nuestros propios actos. ¿Por qué nosotros nos alejamos del pecado? No, decidimos vivir lejos del pecado, decidimos consagrar nuestras vidas al Señor por ese cambio que sucede en nuestras mentes a través del arrepentimiento.
esa metanoia, que es esa transformación de fondo que sucede en nuestra mente a través de cambiar de rumbo en nuestras vidas y caminar hacia el Señor. Entonces, cuando hablamos o cuando menciono esto de las consecuencias, es no creer que el diablo está buscando, como león rugiente, rugiendo a ver a quién se puede echar un bocadito y causarle problemas. Creemos que si yo tomo una mala decisión, el Señor tiene la obligación de salvarme, porque me equivoqué, pero Él es Dios. Y entonces no aprendemos y seguimos cometiendo los mismos errores todo el tiempo. Sansón eh, es tan descuidado en este sentido, es decir, cree que el Señor le va a librar otra vez, que no se da cuenta en la última explicación que le da a Dalila, y le dice: mi fuerza viene de mi cabello, tengo un pacto con Dios, y si me lo cortaran, esa fuerza se iría, porque se terminaría el pacto, porque yo ya no estaría cumpliendo el acuerdo que tenía con el Señor. Imagínense hasta dónde llegó su insensatez de Sansón de decirle cuál era el secreto. Y, y no es que Dalila iba a dejar de intentar someter a Sansón. No es que Sansón dijera: bueno, le voy a mentir otra vez, aunque le diga la verdad, ella va a creer que es otra mentira como todas las que le dije, y ya no lo va a intentar. Pero ella iba a intentarlo todo. Todo lo que él le dijera lo iba a intentar, porque ella era filistea. Ella estaba del lado de su nación, no del lado de Sansón. Y entonces, cuando él le dice realmente dónde estaba el secreto de su fuerza, él no se dio cuenta. Vinieron contra él, lo agarraron, como todas las veces lo hacían, todos los intentos anteriores, lo agarraron y él se levanta y, y trata de defenderse de la misma manera que lo había hecho antes y deshacerse de sus enemigos como lo había hecho antes. Sansón no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él, que la fuerza, que el pacto que había sostenido Dios con Sansón, en ese momento en que Sansón no le importó el pacto y confesó cuál era la fuente de su fuerza, y la mujer que estaba con él le cortó el cabello, el Señor lo dejó. Cuando Sansón se despierta, él se despierta de manera normal, como siempre, orgulloso de la fuerza y del pacto que Dios tenía con él, y cuando trata de defenderse, se da cuenta que ya no tiene la fuerza del Señor. Ese es algo que sucede con muchos cristianos. Actuamos tan mal, constantemente, desobedeciendo a Dios, pecando delante del Señor, haciendo lo que se nos dé la regalada gana, creyendo que Dios tiene la obligación de salvarnos. Y cuando tratamos de enfrentar las circunstancias o la situación, ni siquiera nos damos cuenta de que Dios ya no está respaldando nuestras acciones. Y ya no está respaldando lo que hacemos, ni la manera en cómo vivimos, ni las decisiones que tomamos. Y esa es la parte difícil, espiritualmente hablando, es la parte más difícil que en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, de alguien que busca a Dios. Darse cuenta que Dios ya no está con él. Eso es muy difícil, y es muy difícil de notar en nuestras vidas. Generalmente no nos damos cuenta, generalmente no nos percatamos de ello. Y eso, la verdad, es muy lamentable. Ahora, podríamos pensar que ese era el fin de Sansón, que lo arrestaran y ya. No, el enemigo de Sansón lo que quería era dejarlo completamente inútil. Es decir, que Dios ya no lo pudiera usar otra vez contra ellos. Así es que lo mejor que se les ocurrió: si lo matamos, pues se van a levantar todos los israelitas y van a venir contra nosotros armados de valor. Y quién sabe si que matamos a uno y se levantan 10 Sansones más en Israel para acabarnos. Así es que optaron por sacarle los ojos a Sansón y tenerlo atado. Ya no tenía fuerza para defenderse, y qué mejor que alguien que no tiene fuerza debilitarlo aún más, para someterlo más, quitándole los ojos. Y tristemente para muchos cristianos esto es algo que nos sucede. Cuando ya nos hemos enfriado, cuando ya nos hemos apagado espiritualmente y mostramos una indiferencia en nuestra relación con Dios o en nuestra búsqueda de Dios, lamentablemente perdemos la visión y perdemos la noción del proyecto de vida o del propósito de vida que Dios tiene para nosotros. Dalila
no llegó de golpe a Sansón para sacarle la sopa acerca de cómo venía su fuerza, para torturarlo o amordazarlo o someterlo con fuerza. No, Dalila fue muy sutil para llegar a la vida de Sansón. Fue a través del engaño, que lo fue, ella sabía que él estaba enamorado, la quería, la deseaba, era un cariño carnal el que él tenía hacia ella, y ella lo sabía, se daba cuenta perfectamente de eso, así es que lo usó en contra del mismo Sansón, y eso es lo que normalmente el mundo hace. El mundo ve qué es lo que te gusta, qué es lo que te agrada, y te lo pone en bandeja de plata sutilmente, a través del engaño, a través de la mentira, para que caigamos en esa trampa y seamos seducidos por esa mentira. No fue una vez y ya. Dalila insistió tercamente. Fue insistente con Sansón una vez, y aunque le mintió, ay, es que tú no me quieres y me mientes. Dime ya la verdad. ¿Cómo es que viene tu fuerza? ¿Y cómo te podríamos someter? Y fue insistente, fue terco. Mano, el diablo no viene una vez a tentar tu corazón para tratar de seducirte, y si no te convence se va. No, va a insistir, va a ser terco, va a ser insistente hasta que finalmente logre empañar tu visión, enfriar tu corazón y logre que se vuelva dentro de ti una apatía espiritual hacia el Señor y termines enfriándote y alejándote de Dios, alejándote de la iglesia, alejándote de tu comunión con Dios, de tu fe en el Señor, y termines enfriándote. Así es que va a ser insistente, va a perseverar tercamente contra ti, tratando de convencerte acerca de que las cosas que estás haciendo, pues no es lo mejor para tu vida. Va a darte opciones, va a darte oportunidades, va a dar por plantearte sobre la mesa que lo mejor para ti es decir finalmente de dónde viene tu fuerza, de dónde viene tu integridad, de dónde viene tu comunión con el Señor, de dónde viene tu deseo de servir, de hablar de Cristo, de testificar a otros, de llevar a otros al Señor. ¿De dónde viene todo eso? Y convencerte de que finalmente, a través de un chantaje, quizás como lo hizo con Sansón, que le decía, es que tú no me quieres porque me mientes, te va a querer chantajear para hacerte creer que, que no eres genuino, que eres hipócrita, que no eres honesto, que no eres un buen cristiano, que haces mucho para el Señor, pero poco para tu familia, que estás pobre porque buscas a Dios, que antes de venir a Cristo no era así, porque tú antes lo tenías todo. Sí, eras esclavo del pecado, pero lo tenías todo. Usará pensamientos mentirosos, chantajistas dentro de ti para hacerte creer que no pasa nada, que igual Dios te ama, ¿no? Que Dios te ama como eres, que Dios si quisiera ya te hubiera cambiado, que mentiras que tratan de convencernos sutilmente y tercamente que el Señor no está con nosotros. Y que si no está con nosotros, ¿para qué insistir? ¿Para qué orar si Él no quiere escuchar a un pecador? ¿Para qué buscar a Dios si Él no va a responder a tus peticiones? Si es difícil encontrarlo, ¿para qué lo buscas? ¿Para qué te cansas buscándolo si Él no se deja encontrar? Porque si quisiera ser encontrado, ya lo hubieras encontrado desde hace cuánto que lo buscas. Y muchas cosas que a través del engaño tratan de enfriar tu corazón, como le sucedió a Sansón. Leí una frase que resume de alguna manera la descripción de la apatía. Y me parece interesante para el propósito de esta enseñanza y la quiero compartir contigo. Dice esta frase así: la apatía es la asesina del interés y es quien envenena la perseverancia. Una vez que la apatía toca tu corazón, difícilmente alcanzarás tus metas. Difícilmente encontrarás la oportunidad de llegar a tus objetivos. La apatía nos vuelve indiferentes a lo que nos sucede en nuestro entorno. Y si estamos hablando de la apatía espiritual, de esa pereza espiritual de buscar al Señor, seguramente te darás cuenta que en muchas ocasiones sentimos esa apatía respecto a nuestra relación con Dios. Creemos que solamente es el domingo y ya.
El domingo con que yo vaya a la iglesia y cumpla en el templo, ya es suficiente. Ya cumplí con el Señor y ahora Él tiene que cumplir su parte de bendecirme toda la semana. Creemos que si le predicamos a una persona de Cristo en toda nuestra vida, ya cumplimos con el Señor. Señor, te llevé un alma. Uf, qué esfuerzo tan grande hice. Merezco la gloria y una corona del tamaño del cielo porque mi esfuerzo ha sido extraordinario. Y creemos que es suficiente. Nos volvemos indiferentes. Se genera un interés, un desinterés en nosotros por buscar al Señor, por llenar nuestras vidas de esa espiritualidad que nos haría mejores cristianos, nos haría mejores personas. Nos conformamos con ciertas cuotas de espiritualidad. Ir el domingo a la iglesia, orar a la hora de los alimentos, orar en la mañana que te levantas antes de ir a trabajar, orar por las noches cuando te vas a dormir. Y creemos que ya, pastor, con eso es suficiente, ya no le ponga más. Si con trabajos oro el domingo en el templo y usted quiere que ore todos los días y en cada alimento, ya eso es vicio, pastor, lo suyo ya es vicio. Y creemos que podemos poner cuotas espirituales, ¿no? ¿Qué tanto debo de orar? ¿Qué tanto debo congregarme? ¿Qué tanto debo leer la Biblia? Escuché hace muchos años a una hermana que decía, pastor, yo escuché en la radio que decían que si una persona lee toda la Biblia completa se vuelve loca. Y le digo, ¿y dónde lo oyó, hermana? ¿En la radio cristiana? ¿En algún pastor? No, no, con Juan Osorio, no me acuerdo cómo se llama, un locutor mundano. Dice, él dijo que, digo, hermana, él no es cristiano. Seguramente él no ha leído la Biblia completa. Pues esta hermana tenía una completa fijación en su cabeza que leer la Biblia completa le iba a volver loca. Y por más que quise convencerla de lo contrario, no lo logré. Se quedó muy convencida que ella no leería la Biblia completa porque probablemente se volvería loca. Y cosas como esas, como que orar todo el tiempo ya es religiosidad, como que ser buena persona es ser tonto, es ser dejado, es permitir que los demás abusen de ti. Cosas que tergiversa el mundo y el diablo para que nosotros solamente cumplamos con cierta espiritualidad. Yo creo en Dios, pero no me congrego, porque en la iglesia son hipócritas. Yo creo en Dios, pero no oro, porque eso ya es religiosidad. Yo creo en Dios, pero no leo la Biblia, porque la Biblia fue escrita por hombres y entonces tiene un montón de errores y tergiversaciones y ya es mentira la Biblia. Yo creo en Dios, pero no me consagro al Señor, no busco la santidad, porque soy hecho de Dios, hecho por Dios y Dios me hizo pecador, entonces no tengo que consagrar. Y entonces justificamos nuestras malas actitudes por causa de esa indiferencia, de esa apatía espiritual que nosotros mismos justificamos por causa de que la apatía ya ha envenenado, ha asesinado nuestro interés en el Señor y ha envenenado nuestra perseverancia. Y nos volvemos apáticos espiritualmente. No sé si sea tu caso. Y a lo mejor tú pudieras pensar, no, pastor, yo hoy tengo ferviente amor por el Señor y busco a Dios y oro y me consagro y me arrepiento de mis pecados y leo la Biblia y sirvo en mi congregación. Qué bueno, hazlo y sigue así. Pero me gustaría dejar como, no como receta de médico que diagnostica, pero sí que tú puedas identificar si alguna de estas acciones o de estas características de pronto han venido a tu vida o has ido alimentando poco a poco como Sansón y ha ido creciendo dentro de ti que no sabes si lo que está sucediendo es un enfriamiento de tu espíritu o simplemente estás cayendo en un bache espiritual o ya estás llegando a la apatía espiritual. Así es que, ¿qué es la apatía? ¿Cómo opera en el creyente? Siendo ese asesinato de nuestro interés y ese envenenamiento de nuestra perseverancia, creo que la apatía empieza a sentirse dentro del cristiano como una obscuridad a la existencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Es el orgullo y la soberbia personal. Es el momento en donde creemos que Dios ya no es tan importante en nuestras vidas. Sí, lo necesitamos cuando tenemos problemas. Sí, 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 sí. Ay, sí, que venga y que nos salve como si fuera un bombero apagando un incendio. Pero si se trata de la cotidianidad, de la formación de nuestros hijos, de nuestra relación matrimonial, de nuestras decisiones laborales,
de nuestras decisiones financieras, ahí sí Dios no tiene que meter sus manos, Dios no tiene que involucrarse, Dios no tiene parte en mi vida. Lo demás sí, que sea mi salvador, que sea mi bombero de emergencias, que sea el que apague el fuego y las llamaradas cuando ya el pleito en mi familia o en mi matrimonio es imparable. Que él sí, que aparezca como Superman y que calme todo, ¿no? Ahí sí lo queremos. Entonces, esta oscuridad que se empieza a generar en nuestro corazón es querer sacar a Dios de nuestras existencias. Y el apóstol Pablo lo describe en Romanos capítulo 1 cuando dice que el hombre sacó a Dios de sus vidas. No quiso a Dios en su existencia, no quiso a Dios en sus decisiones, no quiso a Dios en sus maneras de vivir, y entonces sacaron a Dios y adoraron a las criaturas más que al Creador. Y le dieron corrupción a sus cuerpos y a sus mentes, y entonces deterioraron todo lo que el hombre, fueron entenebrecidos por su maldad y deterioraron todo lo que Dios hizo en el hombre. Así es que esa oscuridad empieza a surgir con pocas cosas, con pequeñas decisiones, con pequeñas acciones. No quiero a Dios en mi vida. Esta decisión la tomo yo, no Dios. Aquí nada tiene que ver. Eso de amar al prójimo aplica para los que yo amo, pero no aplica para mis vecinos. Ahí como que el Señor no tiene nada que ver, como que se equivocó Dios respecto a ello. Eh, Hoy hablaba con una persona que quiero mucho y hablábamos precisamente de alguna vez hace unos meses atrás. Él me había preguntado que cómo era posible que Dios perdonara a una persona mala, eh, que él no creía eso, que las personas malas tenían que pagar eh, eh, en la eternidad de alguna forma, y que no deberían de recibir el perdón de Dios. Y entonces, en aquel entonces, hace unos meses atrás, yo le expliqué cómo es que funcionaba la gracia, y le expliqué cómo es que Dios obraba en la vida de una persona pecadora, y que si una persona se arrepentía y encontraba en el Señor el consuelo para el perdón y la salvación por medio de Jesús, esa persona sería perdonada y estaría en la eternidad en la gloria de Dios. No importaba si era en el hecho de muerte o era años antes. Le digo, el problema es que no sabemos cuándo nos vamos a morir, y bueno, sería vivir bien para el Señor. Y hoy que hablaba con esa persona, eso lo hablamos hace unos meses atrás, pero hoy que hablaba otra vez con esa persona, él me decía, ahora entiendo lo que me explicaste hace unos meses, ahora entiendo que Dios sí puede perdonar a una persona mala, Dios sí puede ayudar a una persona que se arrepienta antes de morir y que cambie su corazón y que cambie su manera de pensar. Cuando él me decía esas palabras, yo reflexionaba y decía, es que ese es Dios. Dios, su existencia es tan real en nuestras vidas, que más bien debería ser tan real en nuestras vidas, que no deberíamos de dudar ni un poquito en su misericordia, que no deberíamos de dudar un poquito en su amor, en su perdón, que no deberíamos de dudar un poquito en lo extraordinario y lo maravilloso que es Él. Ahora que acaba de pasar la celebración de la Semana Santa, de acuerdo a la iglesia tradicional, he visto muchas publicaciones que dicen, no, Jesús no resucitó, Jesús no existe, Jesús no pagó en la cruz, y tantas cosas que la gente dice, que muchos cristianos las creen y empiezan a dudar dentro de su corazón diciendo, ¿será que estoy en la religión correcta? ¿Será que estoy haciendo lo correcto al dedicarle tiempo a orar al Señor, a buscar su presencia? Y ese orgullo, esa soberbia que pretende sacar a Dios de nuestras vidas es lo que se vuelve una oscuridad. Y no sucede de la noche a la mañana. Empezamos a creernos autosuficientes. Empezamos a creernos que son nuestras manos las que nos permiten tener tantos bienes, que somos nosotros y nuestro esfuerzo y nuestro trabajo que nos permite lograr metas y objetivos. Y poco a poco nos vamos olvidando que Dios es el que nos da la vida, que Dios es el que nos abre puertas, que Dios es el que nos bendice, que Dios está ahí noche y día, que Dios conoce tu vida de arriba a abajo. Y aunque a veces a nosotros mismos se nos olvida lo que hemos hecho, Dios no se olvida. Y Él sabe perfectamente bien quiénes somos, cómo vivimos, cómo pensamos, qué hay dentro de nosotros. Mejor incluso de lo que nosotros nos conocemos. Y tarde que temprano, eso será puesto delante de la mesa de Dios, delante del trono de Dios. Y a nosotros llega el momento en que ya no nos importa, nos da igual.
No nos importa si Dios existe o no. No nos importa si Dios conoce nuestros pensamientos y nuestras palabras. Nos da igual cómo tratamos a nuestra esposa o a nuestro esposo. Decimos, es que se lo merece. Pastor, es que si usted supiera cómo es mi esposa o si usted supiera cómo es mi esposo, usted estaría de acuerdo conmigo y Dios mismo estaría de acuerdo conmigo. Y entonces somos nosotros mejores que Dios. Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nos hace creer que tenemos una mejor versión de la existencia y de la vida del ser humano que la que Dios nos pide que vivamos. Eso no sucede de la noche a la mañana. Eso se va construyendo. Ni el mismo Satanás de la noche a la mañana decidió que él podía ser igual a Dios. Ni siquiera Satanás. Él fue construyendo poco a poco. Él veía lo que podía hacer. Él veía lo que pasaba cuando él cantaba. Él veía cómo podía dirigir a una multitud de ángeles y convencerlos de la manera en que él pensaba. No fue de la noche a la mañana. No es que un día se despertó Lucifer y dijo, ay, hoy me voy a rebelar contra Dios. No, poco a poco se fue llenando su corazón de egoísmo, de soberbia y de orgullo, y empezó a hacer maquinaciones, negociaciones con los ángeles. Eso sucede poco a poco. Así es que cuidado con el orgullo y con la soberbia. Recuerda lo que dice la palabra. Dios resiste a los soberbios. Dios no permite que ellos se acerquen. Así es que tengamos cuidado con pretender o querer sacar a Dios de nuestras vidas. No lo hagamos. Otra, otra característica de alguien que se va volviendo apático espiritualmente es la insensibilidad a la palabra de Dios. Creemos muchas teorías, creemos muchos TikToks, creemos muchos videos de YouTube, creemos tantas cosas que vemos en internet, pero no creemos la palabra. Creemos lo que dice fulano, que es el supermédico, el supercientífico, el superexperimentado hombre de ciencia que dice que si tomas esto, que si tomas aquello, pero no creemos la palabra. No creemos lo que dice la palabra. Cuidado, porque somos insensibles ante la palabra de Dios. Ya no escuchamos lo que tenga que decirnos. Ya no nos interesa conocer y aprender de la palabra de Dios. Preferimos invertir tiempo, horas y horas en TikToks, en videos, en YouTube, en series de televisión, y ya no invertimos tiempo en la palabra. Eso a que no, va creciendo en nosotros, que cada vez tenemos menos interés en aprender lo que dice la Biblia. Y no te estoy diciendo que te tienes que devorar tantos capítulos y tantos versículos al día. No, no. Cada quien a su paso y cada quien a su tiempo. Pero siempre tomando en serio lo que dice la palabra de Dios. Tomando y aprendiendo. ¿Qué parte de la Biblia es una parábola? ¿Qué parte de la Biblia es literal? ¿Qué parte de la Biblia es histórico? Son datos históricos, son personajes históricos y nos está contando un suceso histórico. ¿Y qué parte es un suceso metafórico? ¿Qué parte es una explicación de algo que Dios quiso mostrarnos a través de una explicación de una alegoría o de una parábola o de una metáfora y que a veces nosotros tomamos de manera literal cuando no debería de ser así? Y a veces lo que deberíamos de tomar de manera literal, decimos, no, como aquí como que el Señor se equivocó. No debería ser tan así, o no debería ser tan completamente cierto esto que dice la palabra, como amar al prójimo, eso no debería ser así. Y entonces empezamos a cuestionar la palabra de Dios, no por el interés de aprender, sino para poner en duda lo que la misma palabra de Dios dice. He escuchado cristianos, de verdad he escuchado cristianos que dicen, ¿por qué no está agregado tal libro, tal libro, tal libro a la Biblia? ¿Quién determinó? Pues estúdiale. Estúdiale cómo se hizo el canon de las escrituras. Estudia quién fue que determinó que se deberían de escribir, en qué momento se hizo, por qué los libros que están en la Biblia son los que están y no otros. Eso es interés. Cuando perdemos el interés por la palabra, solamente escuchamos TikToks y videos de YouTube y nos quedamos con esa idea y ya no le estudiamos. Y nos justificamos diciendo, pues es que yo no tengo tiempo, pastor, es que yo no le entiendo, por eso son ustedes los pastores los que nos deben de enseñar. Y sí, y terminas escuchando cualquier pastor que te dice cualquier cosa. Porque perdemos la sensibilidad y el interés de aprender la palabra de Dios. Y nos creemos frases como todas las religiones llevan a Dios, todas las religiones son lo mismo. No, no es cierto.
Tenemos que tener interés en la palabra. Cuando tú pierdes interés en la palabra y pierdes interés en aprender de la palabra, de escuchar a tu pastor, de escuchar una buena prédica, de congregarte en la iglesia, cuando pierdes ese interés para escuchar la palabra, definitivamente el corazón se va a enfriar y la fe que hay en ti se va a apagar. La Biblia dice claramente, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y debe de haber un interés genuino en nosotros. Debe haber un interés claro en nosotros por aprender la palabra. En el momento que dejemos de tener ese interés, en ese momento estaremos desviándonos por completo de la verdad de la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que tienes que ser un religioso. Estoy diciendo que ten interés por aprender, por leer, por lo que dice la Escritura. Estudia. No tiene nada de malo que estudies, que inviertas tiempo en meditar en los versículos de la Biblia, en leer un texto y decirle al Señor, ¿qué me quieres decir con este texto? ¿De qué habló el pastor el domingo? Tuvo bueno, la mitad del mensaje la entendí, la otra mitad no la entendí. Vuelve a oír el mensaje. Si en tu iglesia tienes oportunidad de que se graban los mensajes, vuélvelos a oír. Pregúntale a tu pastor, pastor, no entendí esto, ¿a qué se refería con este pasaje? ¿O a qué se refería cuando dijo esto? Porque aún los que enseñamos la palabra de Dios solemos cometer errores, solemos equivocarnos en alguna enseñanza porque somos seres humanos. Pero eso no significa que tú pierdas el interés y que le creas a alguien que nunca ha leído la Biblia que diga que la Biblia es mentira y además nunca la ha leído. Recuerdo hace muchos años una persona que quiero mucho, cuando yo le dije que era cristiano, la persona dijo, no, es que ya te lavaron el cerebro. Estás equivocado, deberías de leer otras cosas, no solamente la Biblia. Deberías de leer el libro de Rius que se llama La Biblia me da risa. Cuando me dijo eso, dije, ah, caray, ¿a poco existe ese libro? Y resulta que lo conseguí. Lo conseguí y lo leí. Y la verdad es que no me hizo gracia, no, la Biblia no da risa. No como en el contexto en que esa persona, ese autor, Rius, lo dibuja porque usa la caricatura y la crítica política y la crítica religiosa y se burla del cristianismo y se burla de la Biblia y cuestiona cosas de la Biblia como para hacer reflexionar y decir, esto no es verdad porque aquí dice esto, pero en este pasaje dice esta cosa y entonces se contradice la Biblia. La verdad en aquel entonces, cuando yo lo leí por primera vez, me cimbró un poquito porque yo tenía poco tiempo de haberme convertido al Señor, tenía meses de haberme convertido al Señor y no sabía mucho de la Biblia. Así es que cuando lo leí, sí me inquietó un poquito. Dije, pues si esto es verdad, si esto es verdad lo que dice este libro, la Biblia tiene muchas contradicciones. La Biblia tiene muchos errores. Dios no es el Dios de amor que nos dicen los cristianos. Y empecé a hacerme preguntas. Pero tomé una decisión en aquel entonces. Y dije, necesito leer la Biblia completa para poder saber qué es lo que realmente dice la Biblia. Entonces llegué al final de ese libro de Rius. Y cuando llegué al final, en la última página, con un párrafo de 10 renglones es mucho, 5 o 6 renglones, el autor del libro dice, nunca he leído la Biblia y no la leeré. Todo lo que digo y argumento en este libro está basado en lo que he investigado. Y dije, wow, un hombre que nunca ha leído la Biblia se atreve a criticar la Biblia. Un hombre que no cree en la palabra de Dios, ni siquiera da un ápice de legalidad a la escritura como un libro histórico, que se ha demostrado que es un libro que tiene evidencias históricas y arqueológicas importantes, ni siquiera le da esa validez. Simplemente la descalifica por ser la Biblia. ¿Y qué cree? Que muchas personas creen que pensamientos como esos son ciertos. Y abundan las redes sociales, abundan YouTube, TikTok, hablando de personas hablando de que la Biblia no es verdad y que la Biblia es un libro manipulado y que a lo largo de la historia los hombres han tergiversado. Caray, si nunca la han leído. Y muchos cristianos se quedan con esa idea y empiezan a dudar de la palabra de Dios. Hoy, más que nunca, estoy convencido que la Biblia es el libro más certero y más eficaz. Y no te lo digo por emoción, ni te lo digo porque sea cristiano, sino porque lo que he investigado y lo que he leído de autores no cristianos y no creyentes han demostrado que la Biblia tiene veracidad. Y hoy estoy más convencido de la veracidad de la Biblia, pero tiene que haber un interés de tu parte en saber, en preguntar,
Pregúntale a tu pastor, pastor, ¿qué libro puedo leer? Pastor, ¿en dónde puedo investigar acerca de la veracidad de la Biblia? Pastor, ¿dónde puedo ver acerca del canon de las escrituras y cuáles son los libros que están incluidos y por qué otros no fueron? Pregúntale a tu pastor y que tu pastor también se dé a la tarea de investigar para poderte explicar de dónde está esa información y dónde puedes verificar que la palabra de Dios es cierta. Cuando somos insensibles a la palabra de Dios, nuestro corazón definitivamente se va a enfriar y terminaremos creyendo cualquier viento de doctrina, como advierte Santiago en su carta. Terminaremos creyendo cualquier viento de doctrina y siendo llevados de aquí para allá como las olas del mar, porque simplemente no tenemos convicciones sólidas en la palabra. Otra de las cosas que son síntoma de esta apatía espiritual es la pereza por hacer lo bueno, por hacer el bien. Nos es más fácil hacer lo malo, dar una grosería, contestar con un insulto, ser groseros con las personas, ser ventajosos con las personas, actuando egoístamente, pensando en nosotros mismos primero antes que en los demás, siendo indiferentes a la necesidad de otros. No nos importa hacer el bien, no nos importa ni Dios ni las personas. Esa apatía espiritual nos hace ser egoístas, nos hace pensar primero en nosotros mismos. Argumentamos, eh, irónicamente, argumentamos que pues Dios tiene interés en nosotros y que es importante que veamos para nosotros primero antes que por los demás. Y sacamos textos fuera de contexto, justificando que pensar egoístamente, pensar en nosotros mismos, el que no piense en sí no va a avanzar, el que no piense en sí mismo no va a triunfar. Eso de estar pensando en los demás destruye, te debilita, te hace un fracasado y te hace ser una persona que no tiene éxito. Ese pensamiento es un pensamiento que va en contra de Dios, en contra de lo que la Biblia enseña. El ser egoístas, el pensar en nosotros mismos y en nuestros intereses antes que en los demás, es un acto egoísta. Y eso también es señal de que nuestro corazón se está enfriando, que no estamos dispuestos a escuchar la instrucción de Dios respecto a lo que dice Pablo en Filipenses, de que veamos por los demás antes de que por nosotros mismos, que sigamos el ejemplo de Jesús, que se entregó a sí mismo para salvar al mundo, que sigamos el ejemplo de los apóstoles, que no les importó la persecución ni la muerte que los acechaba con tal de que el reino de Dios se extendiera. Entonces no podemos ser eh, indiferentes, no podemos ser egoístas. Esa actitud o ese comportamiento es señal de una apatía espiritual. No estamos dispuestos a ser testimonio del sacrificio de Jesús. No estamos dispuestos a ello. Y ese es testimonio, eso es ejemplo o es esa evidencia de que nuestro corazón se está enfriando, de que hay una apatía espiritual en nuestro corazón. Y último, otra característica de esta apatía espiritual es la lejanía hacia el Señor. Ya nos da pereza ir a la iglesia. No, ni siquiera es por el hecho de que nos cueste trabajo, de que está muy lejos, de que no tengo para el transporte. No, no es eso. O sea, ya ni siquiera es eso. Porque yo sé que una persona que le cuesta trabajo, que su iglesia está a 2 horas de donde vive y no tiene los recursos para ir, seguramente será muy difícil. Y uno podría decir, pastor, que camine, no importa que sean 4 horas, en la sierra de Oaxaca lo hacen, o en el desierto del continente africano, los hermanos se mueven por... Sí, sí, yo mismo sé esas historias y yo he testificado de ello. Pero no me refiero a esa dificultad, me refiero al decir, pues no voy y ya. No va a pasar nada. Dios está en todos lados. Y empezamos a construir una serie de argumentos para justificar el por qué no buscamos al Señor. Ya no es el hecho de que no puedo ir. Ahora es cualquier pretexto será bueno para no ir a buscar al Señor, para no congregarme, para no disponer mi tiempo en tomar tiempo para orar, para escuchar un mensaje, para leer la Biblia. Ya no tomamos el tiempo. Nos da igual ahora con las tecnologías y que se transmiten las enseñanzas vía internet, ya nos da igual poner la prédica y estar haciendo el quehacer. Y no digo que no lo hagas. Me refiero a que muchas de esas veces ya ni siquiera ponemos atención, solamente queremos el ruido y justificamos que es la prédica para aparentar que somos espirituales. Pero en ocasiones tienes que dedicarle el tiempo, sobre todo cuando Dios te está hablando y cuando te está diciendo algo directamente, tienes que tomar el tiempo para tener la atención de escuchar lo que Dios tiene que decirte.
La pereza por buscar al Señor se convierte en un tremendo monstruo que te imposibilita la movilidad para acercarte al Señor. Nos paraliza y nos hace inútiles en lo que pudiéramos ofrecerle al Señor, porque ya no tenemos ni el ánimo ni las ganas de darle lo mejor al Señor y terminamos dándole al Señor lo que nos sobra. Así es que, si esto de alguna manera pudiera servirte y ayudarte y reflexionar acerca de ello, pues seguramente podríamos despertar como Sansón, que después de haber sido rapado o cortado del cabello y haberle sacado los ojos, Sansón reacciona. Y en el capítulo 16, versículos 23 al 30, nos cuenta, léelo con calma, voy a terminar aquí, pero puedes leer cómo Sansón se arrepiente, reconoce su pecado delante del Señor y lo confiesa, y le dice al Señor una vez más, una última vez, Señor, ayúdame. Así es que podemos reconocer nuestro pecado. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo acabamos con esta apatía espiritual? Arrepiéntete. Reconoce que te has enfriado. Reconoce que has descuidado tu relación con Dios y que se está construyendo dentro de ti una coraza para alejarte más y más de tu Salvador. Así es que reconoce el pecado, confiésalo, arrepiéntete y dile al Señor que no quieres vivir de esa manera. Renueva tu corazón. Lo segundo que tienes que hacer es renovar tu corazón y tu mente. De la misma manera que David clamó al Señor en el Salmo 51, reconociendo que había pecado, y le dice al Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, renuévame, límpiame, lávame, Señor, yo quiero estar contigo. También vuelve a pedirle al Señor que no te quieres enfriar, que no te quieres olvidar de ese primer amor que te trajo a la salvación y que te trajo a la vida nueva en Cristo Jesús. Así es que renueva tu corazón, renueva tu mente en un clamor a Dios diciéndole al Señor, te necesito. Necesito que vengas a mi vida, que cambies mi entendimiento, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, 1 y 2, que seamos renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Fortalece tu relación. Tercero, fortalece tu relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. El Señor Jesucristo dijo, yo me voy al Padre, pero les dejaré a otro consolador. Él estará con ustedes. Él está aquí. Debes de construir esa relación con el Espíritu Santo en tu oración, en tu búsqueda, en tu consagración, decirle al Señor, este es tu templo, tú estás conmigo, yo soy tu hijo. Empieza por eso, por reconocer que eres hijo de Dios, que que no has sido desechado por Dios, que Dios no te ha desechado y que Dios siempre tendrá cuidado de ti. Empieza por ahí, reconoce esa parte y estoy seguro que Dios estará obrando desde dentro de ti por medio de su Santo Espíritu para renovar esa relación y esa comunión con Dios. Y por último, congrégate, involúcrate en el cuerpo de Cristo. Congrégate en una iglesia, la que está cerca de tu casa. Si no hay una cerca de tu casa, congrégate aquí a través de internet, pero forma parte de una comunidad. Comunícate con el pastor y dile, pastor, yo quiero formar parte de esta comunidad, yo quiero ser parte de esta iglesia, quiero que obres en mi vida, vigilando y cuidando de mi relación con Dios, quiero que estés al pendiente de mi comunión con el Señor y quiero rendirle cuentas a alguien acerca de la vida espiritual que estoy teniendo. Y esa es parte de nuestra decisión. A esto nadie te obliga. A tener comunión con Dios nadie te obliga. Pero tú y yo sabemos que lo necesitamos, que necesitamos a Dios y que necesitamos esa relación con Dios. Cuidémonos de la apatía espiritual, cuidémonos de la simpleza de las redes sociales y de la tecnología que nos hacen creer que por ver un video cristiano o por oír una alabanza cristiana ya somos espirituales. Cuidado, porque Sansón creía que Dios estaba con él y no se dio cuenta hasta que le sacaron los ojos. Y sería muy triste para nosotros, para ti, para mí, que no nos demos cuenta que tanto hemos descuidado nuestra relación con Dios hasta el punto de que ya ni siquiera sepamos a dónde vamos y solamente seamos presos de nuestra religiosidad. Yo bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia y espero de todo corazón que esta palabra te ayude. En esta ocasión, en este día, no voy a orar por ti, no voy a hacer una oración, pero no la voy a hacer no porque no quiera, sino porque quiero invitarte a que tú ores ahí en tu casa. Yo voy a apagar la transmisión y a partir de este momento será tu momento con el Señor. Y que tú puedas tomar un tiempo ahí en casa para hacer una oración y decirle al Señor, ven, ven Señor, aviva el fuego en mí. Trae ese despertar, si yo lo apagué, si lo descuidé, vuelve a encender el fuego en mí, que yo cuidaré de él
y estaré al pendiente de que no se vuelva a apagar. Ayúdame, Señor, dame fuerzas. No quiero sacarte de mi vida. No quiero dudar de tu palabra. Quiero tener comunión contigo y experimentar la vida nueva que tú me has dado. No quiero enfriarme, Señor. No quiero deambular por este mundo como huérfano que no tiene Dios, que no tiene Padre espiritual. Y tú eres mi Padre. Tú eres mi Señor. Así es que yo voy a parar esta transmisión, pero en los pocos minutos que quedan antes de que sea las 10 de las 10 de la noche, que es cuando normalmente paramos la transmisión, toma estos minutos. No necesitas muchos, pero toma estos minutos para orar y para decirle al Señor, Señor, ven. No quiero ser indiferente, no quiero ser apático espiritualmente, no quiero seguir alejándome más y más de ti. Quiero estar en comunión contigo y quiero que mi corazón sea encendido para ti como un olor fragante, como una vida que se rinde ante tu presencia. Que sean tus palabras, yo te estoy dando una idea, pero que sean tus palabras en las que tú puedas buscar a Dios con todo tu corazón y decirle al Señor, aquí estoy. Y también para que puedas congregarte, tomar la decisión de congregarte, formar parte de una iglesia cristiana. Insisto, si sientes que no hay un lugar en el que tengas cabida, aquí en la comunidad Manto Nuevo te podemos recibir. Puedes ser parte de esta comunidad. A la distancia, donde estás, como muchos hermanos en Cristo forman parte de esta comunidad y no es que estén en el templo con nosotros, pero aquí constantemente forman parte de esta comunidad a través de las transmisiones, pero han decidido y nos han comunicado a nosotros, yo soy parte o quiero ser parte de la comunidad Manto Nuevo. Así es que si no encuentras un lugar, una iglesia donde puedas formar parte de ella, de esa familia, de ese cuerpo de Cristo, aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte y darte cobertura, para recibirte y cobijarte como parte del cuerpo de Cristo. Pero es importante que formes parte del cuerpo. No somos tabiques sueltos, somos una casa, somos un templo, somos el cuerpo de Cristo. Así es que te dejo, ora, busca al Señor y dile a papá, quiero volver a casa, Señor. Aviva mi corazón, despierta mi espíritu, quita toda religiosidad y quita, Señor, de mi vida aquello que me ha alejado de ti. Hoy reconozco que me he enfriado, pero quiero volver. En el nombre de Jesús. Te bendigo, nos vemos hasta la próxima. No te vayas a dormir sin hacer una oración al Señor para que tu espíritu no caiga en apatía espiritual. Te bendigo y si tienes alguna duda, algún comentario, yo seguiré aquí todavía leyendo sus comentarios, leyendo sus saludos, pero si después de haber orado tienes alguna inquietud, tienes un testimonio de algo que Dios habló a tu corazón, sentiste la misma presencia de Dios en tu vida, por favor compártelo con nosotros, déjalo aquí en la caja de los comentarios, mándame un mensaje personal, conocen mi número de WhatsApp, lo he dicho muchas veces, pero te lo mando otra vez, es 55 20 73 32 19. Otra vez, 55 20 73 32 19. Compártenos tu testimonio. Dime, Señor, pastor, el Señor me habló. Pastor, Dios ha avivado mi corazón. El Señor ha quitado la apatía espiritual en mi vida. Quiero volver a casa, quiero congregarme, quiero volver a mi iglesia, quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Tengo un hambre y una pasión por la Escritura, por la palabra de Dios. Quiero tener esa relación cercana con el Señor. Danos, compártenos tu testimonio. Ayúdanos a que también nuestras vidas se fortalezcan sabiendo que esta palabra ha llegado a tu vida y te ha bendecido. Así es que les mando un abrazo a todos. Vayan a orar y compártanos qué habló el Señor a sus vidas. Es un honor servirles. Soy el pastor Axa Macedo y nos vemos la próxima.